Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, milicia celestial, con ustedes el misterio del poder engañoso. Que vos sabés que la Biblia, ahorita lo vamos a ver, habla acerca de esto, ¿de verdad? El misterio del poder engañoso. Ahora, como siempre te comparto en el canal, dice que es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Acordate que según el libro de Apocalipsis, del griego Apocalipsis, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y el gran proverbista Salomón lo escribe, 25:2 en Proverbios. Ahora, yo le puse ahí un lobo vestido de oveja, o es una oveja vestida de lobo. ¿Tú qué crees? Si fuera una oveja vestida de lobo, ¿cuál sería el propósito? ¿Meterse con la manada de los lobos? Y cuando la descubran, bueno, se la comen. Entonces no tiene sentido, ¿no? Pero si es un lobo vestido de oveja para meterse en el rebaño de las ovejas, entonces ahí la cosa cambia. O sea, este lobo tiene un poder engañoso. Fíjate, ¿ah? Este lobo tiene un poder engañoso de poder camuflarse como las ovejas para estar con ellas y después comerse a una. ¿Verdad? Ahora, por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es la segunda carta a la iglesia de Tesalónica que le envía Pablo, ¿no? Ahí en Asia. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes dirá, pero ¿por qué eso no tiene sentido, viste? ¿Cómo es que Dios enviaría un poder engañoso? Si es el Dios bíblico, el Dios que no miente, el Dios que no engaña, el Dios puro amor, el que envió a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Por qué ese mismo Dios engañaría a un montón de gente para que sean juzgados y no crean en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad? Como que no cuadra, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Pero aquí en el canal tratamos de buscarle sentido pues a estos misterios, porque de eso se trata. ¿Ok? Entonces, yo sé que tú vienes siguiendo el canal y sabes cómo tratamos aquí los temas. Y dice, por esto, Dios, y ahí es la palabra theos, de donde sacamos nosotros la palabra teología, ¿no? El estudio de la ciencia que estudia a Dios, la teología. Y el griego de Dios es theos, ¿no? Dice, por esto theos, les enviará un poder engañoso. Y tú sabes que nuestra Biblia, Casiodoro, la Reina Valera, ¿verdad? Viene de la traducción del King James. Y en el King James la traducen como The Strong Delusion. Entonces, si vemos Strong Delusion del griego, ¿de dónde lo sacan? Strong viene del griego 1753, que significa energía. ¿Ok? Energía. Y energía significa trabajo, operación, fuerte, strong. ¿Ok? And delusion, it means, del griego 4106, plane, que significa fraude, engaño, error. Acuérdate esa palabrita, error. Entonces, strong delusion significa, si conjugamos para tratar de buscarle un mejor significado, podría ser un trabajo fraudulento. ¿Ok? Por esto Dios les envía un trabajo fraudulento. Podría traducirse de esa manera. O podría traducirse un trabajo engañoso. O podría traducirse un trabajo de error. ¿Ok? También lo podemos traducir como una operación de fraude, una operación de engaño, una operación de error. ¿Ok? Y también podría traducirse como un gran fraude, un fuerte fraude, un fuerte engaño, un fuerte error. ¿Ok? Strong delusion.
That's what it means. Eso es lo que significa del King James. ¿Ok? Entonces yo quiero, vamos a ver, te doy así un consejo, así como maestro. Cuando tú entiendas algo en tu Biblia y creas que tienes lo que significa, te aconsejo que vayas a otros libros y veas cómo el autor o otros autores utilizan la misma palabra en otros versículos para ver cómo se trata este asunto. ¿Ok? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa palabra vida es la griega 225, aletheia, ¿ok? Que significa verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino y la aletheia, la verdad, ¿ok? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso yo siempre te predico a Cristo, que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. El Hijo es la puerta de acceso. Si tú vas y te metes por la ventana, te van a sacar para que entres por la puerta, que es Cristo Jesús, ¿ok? Entonces Jesús dice: yo soy la verdad. Yo soy la aletheia, ¿ok? Yo soy la aletheia. Yo creo que te memorices esa palabrita aletheia. Y la palabra error, que ahorita lo vamos a ver, cómo el autor la usa, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo Juan, el que escribe pues el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, inclusive el Apocalipsis, utiliza esta palabra y nos va a dar más luz para poder entender de qué se trata, por qué Dios envía un poder engañoso. ¿Okay? Porque muchas personas me dicen: pero ¿cómo es posible eso? Y yo pensaba que era Satán el que enviaba el poder engañoso. El que siempre engaña es Satán, no Dios. Pero aquí en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, Pablo le está diciendo: por esto, ya lo vamos a ver qué significa esto, ¿ok? Dios enviará un poder engañoso. De eso se trata lo que estamos estudiando esta vez, ¿ok? Entonces aquí, en la epístola de Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios. ¿Ok? Porque no todos los espíritus son de Dios. Entonces, Juan nos está enseñando que hay que probar los espíritus. ¿Ok? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y esto te lo está hablando hace 2000 años. ¿Ok? Muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se prueba? Ahí te lo dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo aquel que dice que Dios se hizo carne en Cristo Jesús, ese espíritu es de Dios. ¿Ok? Y va y dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús, es decir, que no lo acepta, que lo rechaza, no es de Dios, no es de Dios. ¿Ok? Y este es el espíritu del anticristo. No te dice que es el anticristo, te dice que es el espíritu del anticristo, no te confundas. ¿Ok? Del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ok? Es decir, el espíritu del anticristo ya está obrando y está en el mundo. ¿Ok? Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. ¿Ok? Hasta ahí, todo calidad. Mira, sigue Juan y dice: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. ¿Ok? Nosotros somos de Dios, somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Ok? Yo sé que eso tú lo entiendes. Ahora aquí viene la clave. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Porque nos da la idea, cuando Juan comienza a explicarnos estos: probad todos los espíritus, porque hay espíritus que son de Dios.
los que confiesan a Cristo, y hay espíritus que no son de Dios, que son los que no confiesan a Cristo. Esos son del anticristo. No es el anticristo, sino es el espíritu del anticristo que ya está en operación en el mundo. ¿Ok? Entonces, Juan dice, en esto conocemos el espíritu de verdad. Y acordate que verdad es la misma palabra que usa en el del griego aletheia. ¿Ok? Aletheia significa verdad. Y Jesús dijo, yo soy la aletheia, yo soy la verdad. En esto conocemos el espíritu de Cristo, porque la verdad es Cristo Jesús. Y el espíritu del error. O sea, hay otro espíritu que es el espíritu del error. ¿Ah? Hay otro espíritu que es el espíritu del error. ¿No será ese espíritu el que dice que va a ser el espíritu de error? ¿Que lo va a mandar? ¿Ah? A ver, vayamos por partes. Yo sé que tú tienes muchas preguntas. En esto conocemos el espíritu de la verdad, que es aletheia, y el espíritu de error, delusion, que es la misma palabra. La griega 4106, plané, fraude, engaño, error, y aletheia, que es verdad. Entonces, cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia de Tesalónica, le dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso, les enviará un espíritu de error, un strong delusion, para que crean en la mentira y sean condenados porque rechazaron a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. ¿Me entiendes? O sea, estos han rechazado a Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios les envía un espíritu de error. ¿Ok? Strong delusion. Por haber rechazado a Cristo. Ya yo sé que me estás entendiendo, pero hay más. Hay más. ¿Ok? Ahora, yo sé que tú te preguntas esto. ¿Por qué Elohim Yahweh enviaría un poder engañoso o un espíritu del error para condenar a muchos? A ver, pensá. ¿Ah? Pensá. ¿Por qué Elohim Yahweh, el creador de los cielos y la tierra en Cristo Jesús, enviaría un poder engañoso? Eso como que no tiene sentido, como que uno no le sube agua al tanque, no le cuadra la idea de que Dios, el Dios de amor, pueda enviar un poder engañoso. ¿Por qué engañaría a Dios? ¿No? O enviaría un espíritu de error para condenar a muchos. Bueno, aquí en el canal te lo digo. Yo siempre te he enseñado que un texto fuera del contexto es un pretexto. ¿Ok? Para que tú entiendas de qué se trata el asunto, tienes que entender el contexto para que puedas entender cuál es el significado de la palabra que se usa. Porque si yo te digo, en los días de mi padre nos demorábamos 3 días en cruzar los Andes durante el día. Te estoy dando la palabra día con 3 significados distintos. ¿Cuál es el significado de la palabra día? En los días de mi padre, la palabra día significa hace mucho tiempo atrás. No significa un día, significa hace mucho tiempo atrás. Nos demorábamos 3 días, días de 24 horas. Ahí la palabra día significa días de 24 horas. En cruzar los Andes durante el día, durante la parte del día que está iluminada por el sol, lo opuesto a la noche. Entonces, si yo te digo, en los días de mi padre nos demorábamos 3 días en cruzar los Andes durante el día, te estoy dando la palabra día con 3 significados distintos. Y después vengo y te pregunto, ¿cuál es el significado de la palabra día? Y tú me vas a decir algo que no está fuera de contexto. Entonces, para poder entender eso, tenemos que leer el contexto de la carta que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Ok? Un texto fuera del contexto es un pretexto para pecar. Ponlo así, de frente. ¿Ok? Entonces tenemos que leer de qué se trata todo el asunto para poder buscarle el verdadero significado. ¿No?
Entonces, la segunda carta que Pablo le escribe a Tesalónica empieza algo así. Empero, o sea, por lo tanto, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la venida del Señor Jesucristo, y a nuestro recogimiento a Él. ¿Ok? Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, o sea, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir. ¿Ok? Ni os conturbéis, o sea, que no se turbe tu mente, ¿ok? Que no te angusties. Ni por espíritu, ni por palabra, ¿ok? Ni por carta como nuestra, porque en ese tiempo se mandaban cartas y unos decían que ya Jesucristo ya vino ya. Entonces Pablo va y les dice, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso todavía no ha pasado, ¿ok? Y nuestro recogimiento a Él, ¿ok? Y eso es otra cosa. Una cosa es la venida del Señor Jesucristo y otra es nuestro recogimiento a Él. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, que no se turbe tu mente ni tu corazón, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como el día de Cristo está cerca. ¿Ok? Yo sé que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Entonces, como el día de Cristo está cerca, ¿tú esperas ese día? ¿Cuántos dicen amén? No, ojo, no diga amén. Si usted es de Cristo, usted no espera el día de Cristo. Ese día es el día profetizado por el profeta Joel. Día terrible. ¿Ok? ¿Quién podrá resistirlo? Y ese es el día en que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Ese día todavía no ha sucedido, que es el día de Cristo, el día grande y terrible de Yahweh. ¿Ok? Ese es el último día del Armagedón en el Valle de Megiddo. Día terrible, donde el sol y la luna y las estrellas no darán su resplandor. ¿Quién podrá soportar ese día? Ese es el día de Cristo de cual Pablo le enseñaba a la iglesia de Tesalónica. ¿Okay? No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Ok? No vendrá sin que venga antes la apostasía, que es la negación de la fe. No, ya Cristo no existe, Cristo ya no viene, que le vas a estar esperando, ya para qué, no, es falso. Por eso dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo Jesús no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Okay? Hablando de quién es ese el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. O sea, lo que te está diciendo es que nadie te engañe en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía, la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces tú dices, momentito hermano, momentito, la iglesia va a ser arrebatada antes, claro. Pero ¿por qué Pablo dice que aquí que primero tiene que venir el hombre de pecado y el hijo de perdición, que es el anticristo? Te voy a explicar la gran diferencia, porque hay muchos que creen que la iglesia va a pasar y ver al anticristo. No es así, ¿ok? No es así. Y ahorita te lo voy a explicar la gran diferencia y de lo que se refiere Pablo aquí, ¿ok? Porque está hablando del día de Cristo, o sea, el día grande y terrible cuando el sol y la luna no van a dar su resplandor. De ese día está hablando, ¿ok? Y le está hablando aquí a Israel, ¿ok? Dice, hablando del anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo lo que se llama theos, o es objeto de culto. ¿Okay? Porque la palabra cultura de muchos pueblos viene de la palabra culto. ¿Okay? No sé de qué país tú serás, pero seguro en tu país, la cultura de tu país viene en idolatría por ciertas festividades
que se celebraban por ciertas regiones y por ciertos pueblos. De ahí viene la palabra cultura, porque le rendían culto a esos dioses. ¿Ok? El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Mira. ¿Ah? De manera que se sienta este anticristo, se va a sentar en el templo de Dios. ¿Cuál templo? Si no, ahorita no hay templo. Bueno, el tercer templo que los judíos quieren reconstruir. ¿Ok? Acuérdate que el primer templo lo construyó Salomón. ¿Ok? Vino Nabucodonosor y lo destruyó. Pero después, en los días de Nehemías, ese templo fue restaurado. Y 70 años después de Jesús, el emperador, por órdenes del general Tito, me parece, destruyó ese templo. Y hasta el día de hoy no hay templo. Pero aquí te dice, de manera que se sienta el anticristo en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Ok? Ese es el tercer templo que los judíos quieren reconstruir. Ahora les dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, allá en Tesalónica, os decía esto? Esto es lo que conversábamos tomándonos un café. ¿Te acuerdas? ¿No? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. O sea, hay algo o alguien que detiene la llegada del anticristo para ser revelado a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, ¿qué crees que es eso o alguien que detiene por ahora la llegada del anticristo? ¿Qué es? ¿O quién es? Porque el misterio de la iniquidad, y la iniquidad es el pecado en el espíritu. Porque el pecado en el alma se llama pecado. Por eso dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado en el cuerpo se llama transgresión. Porque el misterio de la iniquidad, ¿no? El misterio de cometer pecado en el espíritu, y ahí entra pues la brujería, el chamanismo, la comunicación con los muertos y la ouija y todo lo que es del espíritu. ¿Ok? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, clarito, porque el espíritu del anticristo ya está en acción desde hace más de 2000 años. ¿Ok? Solo que aquel que por ahora lo detiene, ¿quién es? ¿O qué es? ¿Quién o qué es lo que lo detiene al anticristo? Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Ah? Es decir, eso que lo detiene va a ser quitado de en medio. ¿Qué cosa es? ¿Sabes qué? ¿Te digo o no te digo? ¿Te digo o no te digo? Claro, te tengo que decir, pues no te puedo dejar así en suspenso. Te vas del canal. Te voy a decir. Eso que detiene el advenimiento del anticristo, ¿sabes quién es? Eres tú. Eres tú que has recibido el Espíritu Santo, tú que te has bautizado, has aceptado a Jesucristo como tu Señor, tú eres su iglesia. Entonces, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, es decir, la iglesia, tú y yo, lo hará hasta que la iglesia sea quitada de en medio. ¿Me entiendes? Cuando la iglesia sea quitada de en medio, dice, y entonces será revelado ese inicuo. Hablando del anticristo, mira cómo le pone el nombre, inicuo, porque comete iniquidad, pecado en el espíritu, blasfemia contra el Espíritu Santo. A quien el Señor, y esa palabra Señor es kurios, ¿ok? Del griego, kurios, suprema autoridad,
otra traducción de Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira, con el resplandor de su venida. ¿Cuándo es ese día? Ese es el día grande y terrible del cual habla el profeta Joel capítulo 2. Que el sol y la luna no van a dar su resplandor. Por eso es que Pablo le escribe a Tesalónica, Cristo, el día de Cristo no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, que es la negación de la fe, ¿ok? Y se ha manifestado el hijo de perdición, el anticristo, el hombre de pecado. Hablando del día de Cristo. Pero la iglesia va a ser quitada antes de que aparezca el anticristo. O sea, tú y yo no vamos a saber quién es el anticristo, porque va a venir ese día que es el arrebatamiento de la iglesia y vamos a ser arrebatados para recibir a Cristo Jesús en las nubes. ¿Ok? Entonces será revelado es el inicuo. ¿Me entiendes? A quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca en el último día, el día de Cristo, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, para los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, aquí tienes un problemón. Porque la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Ok? Por los 7 años de la gran tribulación no pasa la iglesia. ¿Ok? La angustia de Jacob, a eso se refería. ¿Ok? Eso es para Israel. ¿Ok? Porque Dios tiene 2 clases de personas, los salvos y los que no son salvos. ¿Quiénes son los salvos? Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Y los que no son salvos son los que han rechazado a Cristo en su corazón o todavía no lo han aceptado. Y en ese grupo de los que no han aceptado a Cristo hay 2, que es los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, su Israel, y los gentiles, por no decirle paganos. Entonces, cuando la iglesia sea quitada de en medio, porque fíjate, ¿de qué le sirve a Satán? Porque Satanás no es su nombre, es su título, ¿ok? Su nombre es, mejor no te digo, ¿ok? Solo conócelo como, Satán es la palabra griega que significa adversario, oponente. Si tú y yo jugamos ajedrez, tú eres mi Satán. Tú eres mi adversario, tú eres mi oponente, el que se opone a mí. ¿Ok? Ese es su título. Porque mira, ¿de qué le sirve a Satán asistir al anticristo? Imagínate que el anticristo venga a tu casa, toque tu puerta, tú abres y le dices, Señor, bueno, yo soy el anticristo y vengo acá a la destrucción final del mundo. Tú le dices, vete en el nombre de Jesús y se va. Y se va. No puede hacer nada porque es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, ¿de qué le sirve a Satán empower the Antichrist, asistir al anticristo, si tú con una oración y le dices, vete en el nombre de Jesús y se va? No te puede tocar. ¿Me entiendes? Porque es mayor el Espíritu Santo que mora en ti que el que está en el mundo. Entonces, pero cuando tú seas quitado, mira, cuando tú, que eres iglesia, seas quitado de en medio, ahora sí, Satán se frota las manitas y dice, empezó la fiesta. ¿Ah? Entonces será revelado el inicuo, el que comete iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida, lo que habla el profeta Joel. Y aquel inicuo, ¿verdad? Ya sabes lo que es inicuo, que comete iniquidad, pecado en el espíritu, cuyo advenimiento, ¿ok? Es según operación de Satanás. Y acordate esa palabra, operación, sinergia, la que vimos, ¿ok? Poder, ¿ok? Esa palabra poder engañoso venía de sinergia, que también significaba operación de error, operación de Satán, ¿ok? En la palabra operación. Dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación, poder de Satanás. Es decir, el anticristo viene por trabajo de Satanás. ¿Ok? No viene de parte de Dios. ¿Ok?
No viene de parte de Dios, viene por operación de Satanás, tal como lo pone la Biblia. Con grande potencia y señales y milagros mentirosos, que aún a los escogidos dice que algunos los van a engañar, ¿ok? Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la aleithia, de la verdad que es Cristo Jesús, para ser salvos, porque el único que te puede salvar de la ira venidera de Dios sobre la tierra es Cristo Jesús. ¿Ok? Y Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el aleithia. Por eso yo siempre al final de mis videos hago una oración para que tú vengas a Cristo y seas salvo ahí mismo. ¿Ok? Por cuanto no recibieron el amor de Cristo Jesús para ser salvos. No recibieron el amor de la aleithia, que es la misma palabra que Jesús dice yo soy la aleithia. ¿Ok? La verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, está claro que el inicuo, ¿ok?, que es el anticristo, cuyo advenimiento es según operación, trabajo, sinergia de Satán, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, es decir, pecado en el espíritu, ¿ok?, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Por tanto, y aquí viene el verso que empezamos el video. Por tanto, ¿te acuerdas que te dije empero, verdad? Por eso, por lo tanto. Entonces hay que entenderlo del contexto de cómo se usa ese versículo. ¿Okay? Con este versículo abrimos el video. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, un poder engañoso. ¿Ok? Porque es las mismas palabras. ¿Ok? Les envía Dios una operación de error para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es Cristo Jesús. Antes se consintieron a la iniquidad, a la blasfemia, al pecado imperdonable, que es que ese pecado Dios no lo perdona ni en este siglo ni en el venidero, porque rechazaron a Cristo Jesús en el Espíritu. Y por lo tanto no son salvos. Ahora, cuando Pablo le escribe y le dice, por lo tanto, pues les envía a Dios operación de error, es decir, un poder engañoso, la iglesia, o sea, tú y yo ya no estamos en este planeta. Ya nos sacaron a otra dimensión. Ya estamos arriba, en la dimensión de donde habita Dios, que es fuera del espacio, materia y tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, pues, Dios les envía una operación de error para que crean en la mentira, porque estos que rechazaron a Jesús, ¿quiénes son? Judíos y gentiles. Pero en este tiempo, que es el tiempo de la gran tribulación, Dios va a utilizar a los dos profetas, ¿ok?, a sus dos testigos, que son los dos testigos que estuvieron en la resurrección de Cristo, ¿te acordás? Y los dos testigos que estuvieron en la ascensión de Cristo, que son Moisés y Elías. ¿Te acuerdas cuando Jesús se transfigura? Se aparecieron Moisés y Elías y le comenzó a decir, mira muchachos, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. Y les explica qué cosas en su transfiguración, cómo los va a usar. Si no sabes lo que te digo, mira el video de la transfiguración, el misterio de la transfiguración, ahí lo explico a detalle. Entonces, en esta parte del versículo, la iglesia ya fue tomada. ¿Ok? Y aquí en la tierra están los judíos y los gentiles. Entonces Dios empieza a trabajar con los judíos para que sean salvos. Toda Israel va a ser salvada. ¿Ok? Por eso dice Romanos 11:25, hermanos, no quiero que ignores este misterio, porque Israel ha entrado en un endurecimiento, en una ceguera parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? La iglesia
al cielo, entonces ahí Dios va a comenzar a trabajar nuevamente con Israel para ser salvos. Y estos dos testigos que son Moisés y Elías van a liderar a los 144,000, 12,000 de cada tribu para que Israel sea salvo también, pero por el precio máximo que es dar la vida. ¿Ok? Dar la vida para que sean salvos. Entonces, todo aquel que se complació en la iniquidad, ¿ok?, en el pecado, en el espíritu, esa ya no tiene salvación, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, como no tiene salvación, ¿qué hace Dios? Les envía una operación de error para que crean en la mentira. Como estos ya no pueden ser salvos porque ya aceptaron la marca de la bestia, ya sea en su mano derecha o en la frente, estos ya no tienen salvación, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, como estos no se pueden salvar, igualito les envío la operación de error para que crean a la mentira y sean condenados por haber rechazado a Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Mira, personalmente, a través de todos mis estudios, ese poder engañoso, ese espíritu de error, esa operación de error, yo personalmente creo que es el falso profeta. Porque acuérdate, en la triunidad, no es trinidad, es triunidad, porque Dios es uno. ¿Ok? Dios no es tres, Dios es uno. ¿Ok? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y de la misma manera la triunidad que habla la Biblia en Mateo, Lucas y Hebreos. En Mateo 11:13 dice: todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Léelo. Lucas 16:16. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Es decir, el evangelista Mateo y el médico Lucas nos dice bien claro que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Y el escritor a los hebreos, que yo personalmente creo que es Apolos, nos vuelve a decir, porque nuestros padres en otros tiempos, por de muchas maneras, Dios les habló a través de los profetas. Pero ahora, en estos tiempos, Dios nos habla a través del Hijo. Es decir, hoy día, Dios ya no habla por profetas. Los profetas son hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va y busca a Juan el Bautista era el sacerdote legítimo que ejercía el sumo sacerdote en la semana que le tocaba, que era de la octava orden de Abías. Entonces Jesús va y lo busca y le transfiere el Espíritu Santo, del cual Juan el Bautista ya venía ungido desde el vientre de su madre. Entonces le transfiere el Espíritu Santo y Jesús restablece el sacerdocio de Melquisedec en la tierra, otra vez, el que había perdido a Adán. Ese sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio celestial. Entonces le pone fin al sacerdocio terrenal de Leví, de Aarón, porque ya no había un sacerdote que pudiera entrar a esparcir la sangre del Cordero Pascual en el lugar santísimo, porque Caifás se rasga las vestiduras. ¿Ok? Entonces, Mateo, Lucas y Hebreos nos dicen claramente que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. No hay más profetas. Aquel que diga, venga este domingo a la iglesia que vamos a invitar al profeta fulano de tal, ese no es profeta. Refútale con la palabra del Señor. La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Porque el profeta era un medio de comunicación entre Dios y su pueblo. Hoy día, cuando tú te bautizas y recibes el Espíritu Santo, Dios te habla directamente a tu corazón y no necesita un profeta. Por eso tienes que bautizarte para recibir poder y puedas pelear en niveles celestiales contra huestes y potestades de maldad. ¿Ok? Por eso dicen en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, ese poder engañoso
ese espíritu de error, esa operación de error que Dios envía, que yo personalmente creo que es el falso profeta. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que los profetas son hasta Juan el Bautista. Y esta gente no creen en lo que dijo Jesús. Entonces viene Jesús y se lleva a su iglesia, ¿verdad? Por cuanto no creíste a la palabra de Jesús, entonces ahora te van a enviar un profeta. Pero ese profeta es falso. El Satán, el anticristo y el falso profeta. En su versión trina. ¿Ok? Por eso yo personalmente creo que es el falso profeta. ¿Me puede equivocar? Sí, me puede equivocar. Soy humano. Pero Dios mismo es el que envía el poder engañoso en el tiempo de la gran tribulación, porque esos aceptaron la marca de la bestia y no hay salvación para ellos. Entonces, como ya están condenados por haber rechazado a Cristo y se deleitaron en la iniquidad, de una vez Dios les ayuda prácticamente a que se condenen, ¿verdad? Les envía un poder engañoso. Ahora, Juan termina su carta diciendo: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, del Curios, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo Jesús. A lo cual os llamo por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del Evangelio y todo lo que Jesús enseñó en el Evangelio. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. ¿Ok? Por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí está en la carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, resumiendo, Dios les envía el poder engañoso porque esos ya no tienen salvación. ¿Ok? Dios es bueno. Hoy día, tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y eres salvo hoy día mismo, en este preciso momento. ¿Ok? Y aquí está. Este es mi trabajo para el Señor. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Pan y vino, sobrino. ¿Te gustó o te gustó el video? Pan y vino, sobrino. ¿Ok? Acordate que Melquisedec le ofreció pan y vino a Abraham. Y ese pan y vino representaba y representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es decir, Melquisedec, que tenía el oficio celestial, el sacerdocio celestial de Dios, le está ofreciendo el cuerpo de Cristo a Abraham. Y Abraham es padre de multitudes, padre de las naciones. Es decir, desde el Génesis 14, cuando Melquisedec le ofrece pan y vino, es decir, Dios está ofreciendo el sacrificio de Cristo Jesús a las naciones en Abraham. ¿Ok? Pan y vino, sobrino. Ahora, en las palabras que Mardoqueo le dijo a Esther, ¿no? Si tú no me ayudas, mi ayuda vendrá de otra parte. Yo te doy mi versión, la versión Vulgata Catracha Latina de Yo Hablo Hoy. Porque si no compartieres este video y callares en este tiempo, los likes y los shares vendrán de otra parte. Y ayuda tendremos los que somos de la orden de Melquisedec. Y quién sabe para qué santo cuerno de la unción llegaste a ver este video. Yo 414. Dios te bendiga. ¿Ok? Ya tú sabes, me das un like y shares. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Que Dios es bueno, para siempre sea su misericordia. ¿Ok? I love you.
¡Cela!